Hola, muy buenas tardes y bienvenidos al programa Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que como siempre tenemos todos los lunes a la 1:30 de la tarde aquí en Telemedellín. Hoy les damos la bienvenida para hablar del tema de la restitución a la población desplazada, restitución de tierras. Nuestras líneas ya están abiertas, 441-2100 en la ciudad de Medellín y el área metropolitana, e igualmente la línea nacional 018-000 4140-99. No solamente para que opine acerca del tema del día, sino también si tiene algún tipo de caso que resolver. Acá le vamos a dar esa respuesta porque tenemos a una persona, un profesional de la unidad de víctimas a nivel nacional ayudándonos con este tipo de casos. Vamos a dar entonces hoy la bienvenida a Beatriz Villegas. Ella es abogada de la Alcaldía de Medellín, de la unidad de víctimas, e igualmente a Gerardo Vega, quien es el director de la Fundación Forjando Futuros. Antes de saludarlos a ustedes, vamos a darle la bienvenida a Humberto, que está aquí en la ciudad de Medellín. Él es nuestro primer televidente. Bienvenido y muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Para informarles de que tengo el caso de reparación de víctimas de mi papá hace 2 años y medio. Ya me lo habían devuelto, que no estaba incluido. Se mandó las noticias y se apeló. Y la semana pasada, el jueves en la mañana, una señorita de la Oficina de Reparación de Víctimas de Bogotá, sí, eran 8:30 de la mañana el jueves pasado, me llamaron a informarme que ya estaba incluido, que por favor que esperara. Entonces yo necesito informarles a ustedes, a ver qué puedo hacer, qué instrucciones me dan. Espero que me llamen o a ver qué hago. Claro que sí, don Humberto. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros, y Beatriz, buenas tardes para usted también. Y damos entonces la respuesta a don Humberto, que además se me hace muy conocido, él ya había llamado al programa. Bueno, muy buenas tardes a todos y a don Humberto de manera especial. Le contamos que efectivamente nos cuentan nuestros compañeros de la unidad de víctimas que como consecuencia de una apelación que usted realizó por una no inclusión, hoy se encuentra incluido por el hecho de homicidio. Tiene la posibilidad entonces de presentarse a un centro de atención a víctimas, a notificarse de la resolución que revoca la primera decisión y que hoy le permite estar incluido como población víctima por el homicidio de su padre. Como consecuencia de la notificación de esta resolución, usted va a pedir una cita con un enlace de reparación. Este enlace de reparación entonces va a verificar los documentos que hoy tiene la unidad con respecto a todos los beneficiarios de la indemnización, o le va a indicar cuáles son los documentos que usted debe allegar a la unidad para que pueda entrar en el proceso para que se le entregue, para que le sea entregada la indemnización por el homicidio de su padre. Recordemos de todas maneras, Beatriz, que aquí las personas que están llamando, que se están comunicando con nosotros a este programa Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, pues van a ser llamados por personas de la unidad para seguir el caso, para poder estar en un constante monitoreo y poderlos asesorar de la manera que ustedes, por supuesto, se merecen. Gerardo, dándole también la bienvenida a usted, comencemos con este tema del día, que es la restitución de tierras a la población desplazada. Esto se formó, esta medida de la restitución de tierras, ¿fue basada básicamente en este tipo de población o no pensando solo en ella? La restitución incluye a los desplazados que tenían propiedad, pero no es exclusivamente para los desplazados, es para todas las personas que tenían su finca, su parcela, su tierra y que fueron obligados a abandonarla o fueron despojados con una falsa escritura, con una falsa resolución, porque los obligaron a vender a menor valor. En fin, es a todas las víctimas, incluye a todas las víctimas, no solamente a los desplazados, a personas que han sido afectadas por el conflicto armado. En últimas, es eso. Incluye a la población desplazada siempre y cuando esa población haya tenido la propiedad, la posesión o la ocupación de un predio. Muy bien, no es una medida específicamente para la población desplazada, como bien lo ha dicho Gerardo. Vamos a dar la bienvenida ahora desde el municipio de Bello a Blanca. Bienvenida. Blanca, buenas tardes. Buenas tardes, doctora, ¿cómo están? Muy bien, doña Blanca, cuéntenos qué inquietud tiene. Vea, mi inquietud es que a mí me mataron un hijo en 1999, menor de edad. Él era el que me ayudaba y todo, era mi único hijo. Y a mí me llamaron en junio del 2014 que para que firmara los últimos papeles que para darme la indemnización. Y este es el tiempo que nada que me llaman. Entonces yo quiero saber a ver cómo va el caso.
Claro que sí, doña Blanca, muchísimas gracias a usted por comunicarse con nosotros desde allí, desde este municipio del norte del área metropolitana. Vamos a recordar nuestras líneas 441-2100 para todas aquellas personas que se encuentren aquí en la capital antioqueña e igualmente la línea nacional 018-4140-99 para que ustedes resuelvan todas esas inquietudes que como doña Blanca tiene Beatriz. Listo, muy buenas tardes, doña Blanca. Le recuerdo pues que en el municipio de Bello hay un centro de atención a víctimas donde usted se podrá acercar para notificarse de 2 resoluciones de inclusión donde decidió la unidad incluirla por los homicidios de 2 de sus hijos. Por lo tanto, es allí donde usted se va a enterar las condiciones de la inclusión y cuál es el procedimiento a seguir. Como le contábamos a don Humberto, como consecuencia de la notificación de inclusión por un homicidio, usted debe solicitar una cita con un enlace de reparación. Él verificará entonces toda la documentación concerniente a los beneficiarios. Y ahí es donde usted verá si le hace falta y ya entrará en el trámite pertinente para recibir la indemnización, pero ya está incluida por 2 hijos por homicidios y está pendiente de que le sean notificadas las resoluciones. Beatriz, hablando de la restitución a la población desplazada, ¿es necesario que una víctima de desplazamiento quiera acceder a la restitución y tenga que estar en el registro único de víctimas? No. Específicamente para efectos de restitución de tierras es necesario que esté inscrito en el registro único de tierras, ¿cierto? Puede ser que la persona además tenga registro o inclusión en el registro único de víctimas, pero no es una condición ni es un requisito necesario para que la unidad de restitución de tierras le tramite su declaración por despojo o abandono. Puede tener las 2 condiciones, puede tener las 2 calidades, inclusive una persona que no es desplazada, pero sí pudo haber sufrido un desplazamiento un despojo o un abandono del predio al que regularmente acudía o al que le quitaron de manera violenta o bajo elementos o acciones fraudulentas. Gerardo, expliquemos un poco a todos nuestros televidentes qué tiene que ver el registro único de población desplazada con el registro único de víctimas o si ya pasó a ser una sola entidad o un solo programa del gobierno. Ya hay un solo procedimiento, hay un solo registro. Es para todos esos delitos que tienen desplazamiento, asesinato, desaparición, lesiones personales, delitos contra la integridad sexual, reclutamiento de menores. Todos esos delitos es un mecanismo, es un procedimiento, es un listado el que tiene, es una metodología que tiene el gobierno para poder atender de manera mucho más adecuada a las personas. Algunas personas son víctimas, no se han presentado, pues son víctimas, pero no están en el registro. Deben presentarse precisamente para poder tener censada claramente la población, saber de qué recursos dispone el Estado, qué políticas asume de acuerdo al número de personas y por territorio donde estén ubicadas. Ese es un registro único de víctimas, o sea, se fusiona el de desplazamiento con el registro único de víctimas y por otro lado existe un registro de tierras despojadas, que eso lo hace la unidad de restitución de tierras a través de una resolución que emite o profiere. Este registro único de población desplazada estaba antiguamente por acción social, para que las personas tengan muy claro eso también, Gerardo, y no se confundan. Ahora es el registro único de víctimas que tiene la unidad de víctimas. Vamos a darle la bienvenida ya a Luz, que está aquí en la ciudad de Medellín. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Luz, la estamos escuchando. Sí. Sí. Que nos cuente, por favor. Doña Luz. Hola. ¿Nos está escuchando? Sí, señor. Bueno, nosotros también. Cuéntenos su caso. Bueno, hemos tenido como algunos problemas con doña Luz, quizá tenga el volumen de su televisor muy alto y hay que bajarle completamente para podernos escuchar y poderle dar resolución a la pregunta que tiene. Sí. Cuéntenos su caso, doña Luz. ¿Cuál es su inquietud? Era para la... Le había dicho para la unidad de víctimas que era... Para que yo había hecho ya el paro y alguna cosa que me dan una información. Claro que sí, doña Luz. De todas maneras, ya tenemos acá información por parte de la unidad de víctimas. Como bien les habíamos dicho, tenemos a una persona de la unidad que nos da respuesta a todos estos casos que ustedes tienen y al parecer doña Luz está preguntando por el PARI, Beatriz. Pues realmente la información que me dan de la unidad de víctimas es que doña Luz está incluida por un hecho victimizante de homicidio, no por desplazamiento, ¿sí? Entonces, el hecho victimizante de homicidio no genera propiamente la realización de un PARI, sino que es necesario, en este caso que está incluida, presentarse ante un enlace de reparación
para verificar, como veníamos diciendo desde ahorita, si tiene toda la documentación al día de los beneficiarios y en qué etapa se encuentra en la ruta para ser indemnizada. Eso lo hace pidiendo una cita con un enlace de reparación a través de uno de los centros de atención a víctimas que hay en la ciudad. Muy bien, vamos a continuar con nuestro tema del día de hoy, que es la restitución a la población desplazada. Y Gerardo, si una víctima de desplazamiento ya retornó a su predio, ¿de todas maneras tiene acceso a la restitución? Sí, desde luego, puede hacerlo, porque la medida pretende mejorar las condiciones cuando la persona tuvo que abandonar el predio o cuando fue despojada. Desde los ocupantes que estaban allí sobre predios baldíos, la aspiración es devolver, y si ya ha vuelto, pues también, y luego solicitar que le mejoren su condición y lo conviertan en propietario a través de una resolución. Habrá una reparación mucho más integral también alrededor de la restitución, proyectos productivos para la tierra. Tiene otra serie de posibilidades, además de esas posibilidades también es un hecho de manera simbólica, aunque ya la persona haya retornado, a través de una sentencia de un juez. Tendrá la documentación legal con la sentencia diciendo que esa persona volvió, que era la propietaria, que era el ocupante o que era el poseedor, le da la calidad que corresponda y le protege en su estadía, en su retorno y en las otras circunstancias de hacer una reparación integral. Beatriz, de esa población desplazada, ¿quiénes tienen prioridad para acceder a la restitución? Pues hay que tener en cuenta que la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras prioriza a una población especial, en este caso las mujeres cabezas de hogar, la población LGTBI, las personas adultas mayores de 70 años en particular y aquellas que tienen enfermedades catastróficas o discapacidad. Son poblaciones que van a tener prelación en la realización de los trámites, tanto en la unidad de víctimas como en la unidad de restitución de tierras. Muy bien, 441-2100 es nuestra línea aquí en la ciudad de Medellín, e igualmente 018-4140-99 para todas esas personas que sabemos que nos están viendo en otros lugares del país. Berenice, bienvenida, usted está aquí en la ciudad de Medellín, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo le va, doña Berenice? ¿Qué Bien, caso muchas tiene gracias. usted? Bien, gracias. Mira, yo tengo pues una inquietud. Yo quiero saber lo de la indemnización. Yo soy víctima del conflicto. Yo quiero saber lo de la indemnización, si solamente tienen derecho los que han tenido víctimas o uno por haber sido desplazado también tiene derecho a la indemnización. Claro que sí, doña Berenice, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el programa y tenemos respuesta, Gerardo, para ella. Sí, además de informarnos de que está incluida, yo quiero recordar que el desplazamiento también es un delito y quien lo sufre es víctima. Claro. Igual que el que perdió un familiar, le desaparecieron un familiar, le causaron lesiones personales con una mina antipersonal. Son tipologías, son conductas delictivas diferentes, pero está clasificado en la ley y está protegido por la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras. Entonces, primero, para despejar la inquietud, los desplazados también son víctimas y también tienen derecho a una reparación económica. En el caso de doña Berenice nos informan que sí efectivamente ha sido reconocida como víctima del conflicto armado, está incluido, debe pasar a un punto de atención a víctimas para el trámite que corresponda a seguir. Es la información que nos tenemos aquí de los compañeros desde el máster que están en la unidad. Debe hacer también acercarse para que hagan el PARI. PARI es el procedimiento que está haciendo la unidad para priorizar en las familias que se encuentran en mayor estado de necesidad, que no han superado el tema del desplazamiento, de la ayuda humanitaria, para estudiar quiénes tienen una situación económica, socioeconómica más difícil, más aguda, para atenderlos de manera prioritaria, o si hay alguna circunstancia de enfermedad o de adultos mayores o de niños en las casas que hagan que se priorice esa situación. Entonces debe ir a solicitar ese estudio a un punto de atención para que le atiendan, le reciban una cita y usted pueda informar esa circunstancia que tiene. Y a propósito de este caso que tiene doña Berenice, Beatriz, recordemos esos puntos de atención donde puede ir cualquier tipo de víctima e igualmente la población desplazada, que es nuestro tema de hoy.
Claro que sí, la Unidad de Víctimas de la Alcaldía de Medellín, en acuerdo con la Unidad de Víctimas Nacional, tiene 3 centros de atención en el municipio de Medellín. Uno queda en Belencito, que es en el barrio Cristóbal, en el sector La América San Javier. Otro queda en Palermo, que es al lado de la estación Tricentenario, y el otro lo tenemos en Cauces, que es la vía Santa Elena, en el barrio Buenos Aires. Allí, entonces, la atención es a partir de las 6 de la mañana y podrán recibir atención, ya sea por gestores de la Unidad de Víctimas de la Alcaldía de Medellín o a través de los funcionarios de la Unidad de Víctimas Nacional. El procedimiento pues será a través de un ficho que según la información que lleven en la primera atención le entregarán, ¿sí? Ya sea para agendarlo para realización del PARI o para las consultas que permanentemente tiene nuestra población víctima de Medellín. Y en estos mismos puntos se atiende a población desplazada y despojada. Claro, allí atendemos particularmente la población desplazada. La atención a población que ha sido despojada o que tuvo que abandonar sus predios, normalmente les hacemos una asesoría y es la unidad de restitución de tierras en el punto de atención de ellos que queda en el Centro Comercial Punto de la Oriental, piso 7, allí es donde hacemos las declaraciones por despojo o abandono de tierras o recibimos pues la información con respecto a los trámites. Hay que tener en cuenta además que la Alcaldía de Medellín tiene un procedimiento para protección de bienes urbanos, ¿sí? Entonces, la Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Víctimas, hace la solicitud de registro de protección de predios urbanos. ¿Cómo se hace ese procedimiento? Las personas que recientemente han hecho declaraciones como población desplazada intraurbana debe presentarse con esa declaración a uno de los puntos de atención. Es necesario que el bien esté abandonado, que no esté ni usado ni arrendado, ni usufructuado por ningún familiar o amigo. O sea, el bien debe estar abandonado para que pueda aplicar la protección. Para aquellas personas que llevan varios años de desplazado, es necesario que estén en el registro único de víctimas y que podamos constatar que la fecha del desplazamiento con el abandono corresponden para que hagamos la solicitud a través de los funcionarios de la Unidad de Víctimas de la Alcaldía de Medellín. Y ahí, Beatriz, estamos viendo en este momento en pantalla todas las direcciones y los números de teléfono de esos puntos de atención que mencionaba Beatriz para que tomen nota aquellas personas que necesiten dirigirse a alguno de ellos. Tenemos una nueva llamada y esta vez es de María Victoria, que está aquí en la ciudad de Medellín. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Cuéntenos, doña María Victoria, ¿qué es la pregunta que tiene? La pregunta que tengo es que desde el 2013 hice los papeles para reparación de víctima y estamos en el 2015 y todavía no me han dado solución. ¿Qué debo hacer? Aquí le vamos a dar respuesta a doña María Victoria. Gerardo. Nos informan aquí internamente del máster que no fue incluido y que presentó un derecho de reposición. O sea, en primera instancia habían negado la calidad de víctima del conflicto armado. No quiero decir que no sea víctima. Recordemos que este es trámite para personas que han sido víctimas en medio del conflicto armado. Para decirlo de otra manera, víctimas de las guerrillas, víctimas de los paramilitares, víctimas de agentes del Estado o de grandes bandas criminales que tienen capacidad territorial y jerarquía. Ha dicho la Corte Suprema de Justicia sobre eso. Pero entonces, en ese contexto, el caso de la señora nos informan que no fue incluida, que usted ya ha presentado el recurso de reposición, tiene que estar pendiente de la respuesta para ver si la unidad de víctimas modifica la decisión inicial. Gerardo, ¿qué pasaba con esa gente de población desplazada que no era ni poseedora, ni ocupante, ni propietaria de un predio? Ellos se llaman tenedores en el derecho, ¿cierto? No son propietarios porque no tienen la documentación, no actúan como señor y dueño, no son poseedores que no llevan largo tiempo ahí sin que reconozcan propietario o no son ocupantes que están sobre el baldío. Es una persona que tenía alquiler un predio. Esas personas no están incluidas dentro de este procedimiento. Es para esas 3 calidades que la gente puede solicitar la restitución de sus predios. Sin embargo, en el tema de compensación, desplazados que no tenían posesión ni eran propietarios de ningún inmueble, pueden solicitar a través de las cajas de compensación, pero para el subsidio de vivienda. Muy bien, Beatriz, ¿quería agregar algo? No, precisamente la última parte que nos acaba de agregar Gerardo, y es dentro del proceso de reparación integral, pues a la población desplazada el Gobierno Nacional tiene el programa de viviendas nuevas, ¿cierto?
o subsidios de viviendas que se otorgan a través de las cajas de compensación familiar. Hay que tener en cuenta que es necesario que estemos censados a través de Medellín Solidaria, en Red Unidos, que la Alcaldía de Medellín como el DPS pueda tener toda la información, las condiciones de vulnerabilidad para que el Ministerio de Vivienda pueda incluirlos dentro de los listados para acceder al subsidio de vivienda, que esos listados se hacen periódicamente 1 o 2 veces al año. 441-2100 es nuestra línea aquí en la ciudad de Medellín y 018-041-4099 para que se comunique con nosotros y haga como aquellas personas que han estado llamando al programa y resuelvan sus inquietudes a través de este programa. Les recordamos además también que tenemos a una persona de la unidad de víctimas resolviendo todas estas preguntas que ustedes tienen y que nosotros nos vamos a quedar, nosotros nos referimos, Gerardo, tanto al programa como a la Fundación Forjando Futuros y a la unidad de víctimas para seguir hacerle un seguimiento mejor a todos esos casos que nos están llamando, como el de Alonso. Bienvenido. Don Alonso, lo estamos escuchando. Aló, buenas tardes. Muy buenas tardes. Señorita, es que yo llamo a averiguar en qué va el proceso de mi hijo que por lesiones nos llegó la resolución en el 2013 y entonces quiero averiguar en qué va este asunto. Por supuesto que sí, don Alonso. A usted le damos las gracias por llamar a este programa, por comunicarse con nosotros. Ya le tenemos una respuesta, Gerardo. Beatriz. Okay. Don Alonso, muy buenas tardes. Pues le cuento que la unidad para el año 2015 ha regulado y ha establecido los criterios para atención a la población víctima de lesiones personales. Hay que tener en cuenta que las lesiones personales pueden generar una incapacidad permanente o una incapacidad transitoria y en ese orden de ideas debemos de tener los respectivos certificados. Es muy importante que usted tenga una historia clínica actualizada donde se reporte el estado de la incapacidad o de la discapacidad, si es el caso, de su hijo que fue víctima de lesiones personales. Esa información la van a llevar a un centro de atención a víctimas a través de un enlace de reparación que lo que va a hacer es solicitarle una priorización por las condiciones particulares que pueda tener y que haya generado las lesiones personales. Entonces lo invitamos para que se acerque a un centro de atención a víctimas con toda la documentación, principalmente los certificados donde se acredite la incapacidad o la discapacidad, si llegó a ser una discapacidad. Gerardo. Quería informarle a don Alonso también que nos informan aquí internamente desde el máster que ha sido incluido, pero debe acercarse a un punto de atención para el PARI, para ver si lo van a priorizar entre los pagos que están por hacerse. ¿Qué pasará, Gerardo, continuando con el tema, porque ya nos queda muy poco tiempo y quiero hacerle esa pregunta? ¿Qué pasará con todas esas personas que se aprovecharon de la buena fe o que se aprovecharon de ese desplazamiento forzado para hacerse a predios que no eran de ellos? En primer lugar, los segundos ocupantes o los que hoy están como propietarios sobre esos predios y que actuaron de buena fe es que compraron el precio justo, que no hubo conocimiento de que habían hechos de violencia previos allí en ese territorio, pues esas personas son compensadas por el gobierno. Le restituyen el predio a la víctima original y al segundo ocupante de buena fe, si el juez califica que es de buena fe, entonces lo indemniza. A los que no actuaron de buena fe, ¿cierto?, sino simplemente usurparon o conocían que se ha presentado una circunstancia de violencia y en esas condiciones compraban a precios bajos, pues no van a ser compensados por el juez. Vamos a recibir nuestra última llamada, que es Edilma, está aquí en la ciudad de Medellín. Bienvenida y buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntenos su caso, doña Edilma. Vea, lo que pasa es que a mí, pues, de allá de Bogotá me contestaron que me iban a reconocer mi hijo, que me lo asesinaron. ¿Sí? Y entonces me llamaron para que fuera a llevar los papeles. Yo llevé los papeles y resulta que me faltaba un papel. Y entonces por eso no me los aceptaron. Entonces me dijeron que esperara que me volvieran a llamar. Y ya eso hace ya más de 2 años y no me han llamado. Entonces, ¿qué debo hacer yo? ¿Qué le podemos decir a doña Edilma, Beatriz? Que por favor se acerque inmediatamente a un centro de atención a víctimas. Allá entonces le vamos a asignar una cita para que un enlace de reparación verifique cuál es el documento que le hace falta. Si usted ya lo tiene, lleve ese documento más los que ya había entregado para que podamos iniciar la ruta de atención para su indemnización. Debe tener en cuenta que si usted es una persona mayor de 70 años, va a tener un criterio de priorización al momento de hacer el trámite
y la entrega de la indemnización. Beatriz Villegas es abogada de la Unidad de Víctimas aquí en el municipio de Medellín. A ella le agradecemos por estar con nosotros el día de hoy e igualmente a Gerardo Vega, quien es el director de la Fundación Forjando Futuros. A ustedes también muchísimas gracias por acompañarnos y los esperamos como siempre el próximo lunes a la 1:30 aquí en Telemedellín. Hasta pronto.